Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es domingo 5 de noviembre de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque nos llama a la existencia, porque Él nos da la salud, porque es el Señor quien, como buen pastor, dirige nuestra vida y la dirige hacia verdes praderas y frescas aguas. Hoy es día para celebrar el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Su resurrección es la fuerza de nuestra fe. Hoy es el día de celebrar en nuestra parroquia la Eucaristía y poder encaminarnos a una semana confiada en la palabra de Dios, una semana esperándolo todo del Señor, de su divina providencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que la gente los vea. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en la sinagoga. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros que sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una enseñanza, hermanos, en la palabra de Dios en este domingo, sobre todo cuando vamos por el camino mismo de la vida y necesitamos dar pasos en fe, cuando se trata de depender solo en Dios, de depender de la obra del Señor y dejarnos también guiar por los instrumentos que Él pone en nuestro camino. El Evangelio y la primera lectura de hoy hablan de la coherencia de vida de los dirigentes, de las comunidades, pero también se puede tomar el mensaje de las lecturas de este día como esa exhortación del Señor a quien tiene la responsabilidad de dirigir su casa, de dirigir la misma experiencia de los hijos y dirigir la misma comunidad cuando se trata de un servicio o un ministerio. Dice el Señor en su palabra que es preciso siempre entender que la coherencia es lo que nos va a hacer también agradables a sus ojos, porque Dios todo lo está viendo. Dios sabe quién obra con recta intención, Dios sabe quién tiene en su corazón la luz del Evangelio y procura practicarla, pero también el Señor sabe qué corazón se pervierte en sus propios intereses cuando no se sirve con una vida en el temor de Dios, cuando no se sirve con la alegría misma de entregar la palabra de Dios, la verdad de Dios, sino que hay veces se deja llevar más por ese tema de los intereses personales y una vida misma según el mundo. Pero detengámonos a mirar tanto el Evangelio como la primera lectura.
Y allí, en la primera lectura, que está tomada del libro de Malaquías, hay una fuerte exhortación para los guías que se extravían. El que se extravía del camino, aún sabiendo de que tiene la responsabilidad, pues tendrá que dar cuentas a Dios. Es así como cuando miramos nuestros panoramas que nos rodean y nos damos cuenta que se ha perdido la coherencia en el mundo político, se ha perdido la coherencia en el mundo religioso, se ha perdido la coherencia aún en todas aquellas áreas de la vida donde uno esperaba que se diera una gran enseñanza o que los líderes nos procuraran llevar hacia esa verdad que edifica, que construye. Sin embargo, hoy el Señor en el Evangelio nos dice un punto claro y sabio: hagan lo que ellos les dicen, es decir, ellos tienen el deber de comunicarles la verdad, y la verdad que les están diciendo es lo que lleva a la salvación, pero no practiquen lo que ellos hacen, sus obras, es decir, no se desvíen del camino como ellos quizás se han desviado del camino, como lo han hecho sus dirigentes. No hay nada más agradable que ver un papá coherente. Lo que le enseña a sus hijos, él lo vive. No hay nada más gratificante que ver un sacerdote, un religioso, que lo que predica lo cumple. Sin embargo, no podemos entrar en una fe simplemente del desánimo porque vemos antitestimonios. Tenemos que avanzar más allá y comprender que la enseñanza viene de Dios. Aunque el guía se haya desviado, perseveraremos en el camino, porque el que salva no es el hombre, el que salva realmente es Dios. Es cierto que el testimonio estimula en un alto porcentaje, pero cuando nuestra fe es madura, tenemos que continuar el camino, aunque los líderes hayan dado mal testimonio. Por eso, lo más especial hoy, tanto del Evangelio como la primera lectura, es hacer todo un ejercicio de lo que significa realmente la vida de un crecimiento en la fe, como el Señor hoy nos lo dice. Hagan lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Dios habla siempre al corazón y cada día el Espíritu Santo nos estará guiando. Por eso la palabra que viene a nosotros es una palabra llena de Espíritu Santo. Y aunque el testimonio del guía no te inspire, el Espíritu Santo en la palabra te está diciendo qué es lo correcto, qué es lo que debes hacer, cómo debes hacerlo. La palabra de Dios hoy nos exhorta de manera particular, porque todos de una u otra forma nos constituimos en guías, somos dirigentes de una comunidad, o usted de su casa, o usted de allá de el trabajo donde te entregaron tanta responsabilidad y te están pidiendo sobre todo que vivas una vida en la humildad, en la obediencia. Hoy la palabra apunta a un tema concreto y es distinguir palabras de obras, porque hay quienes hablan demasiado y sus obras son escasas, su testimonio no es el que realmente vale. Recibir siempre la palabra como palabra de Dios. Es que mi mamá me dice las cosas, pero mi mamá no fue el mejor ejemplo. Ella le falló a mi papá, o tal cosa, o tal otra. Allí es donde nosotros debemos comprender que hay que recibir la palabra como palabra realmente de Dios, aunque el instrumento sea limitado o defectuoso, aunque el instrumento no sea el mejor testimonio. Pero si Dios lo plantó, si Dios lo puso como instrumento, nuestra obediencia habla de la sabiduría que tenemos al crecer en los caminos de Dios. Se necesita pues humildad. Cristo hoy en el Evangelio nos pide ser humilde. La humildad es el secreto para poder crecer en el amor y ser comprensivos
mas no alcahuetas o lo que es cómplices de el pecado o el antitestimonio de un líder. La humildad nos habla de una vida que se abre siempre al amor, a la verdad de Dios. Hoy es un día pues grande, porque es domingo, porque es día del Señor, y recibamos su sabiduría, la que nos da tanta luz para nosotros comprender cada día que uno vive la sana decepción. Y la sana decepción es, esperaba mucho de él, es mi papá, pero me decepcionó. Sin embargo, sigue siendo mi papá y lo debo amar como padre porque Dios lo usó para traerme a este mundo. Y vivo la sana decepción porque pues de Dios lo tengo que esperar todo. Sin embargo, tengo que valorar y vivir agradecido con un papá que significa tanto en mi vida, por decir un ejercicio o ejemplo cualquiera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido domingo para todos.